A última hora de la noche del 30 de octubre de 1999, el Boeing 767 que operaba el vuelo 990 de Egyptair llegó al aeropuerto internacional JFK de Nueva York después de la primera etapa de su viaje desde Los Ángeles a El Cairo. En Nueva York, la tripulación ha sido reemplazada por una nueva. 203 pasajeros y 14 tripulantes finalmente abordaron el 767 que partiría en unos minutos hacia Egipto. ...31 de octubre de 1999... Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, Estados Unidos. Son la 1 de la mañana y aquí un 767-300 de la aerolínea Egyptair está listo para salir hacia El Cairo, en Egipto, en cuanto los controladores se lo permitan. El avión en cuestión es un Boeing 767-366ER, número de serie 24542, registrado como SUGAP, llamado Tutmosis III en honor a un faraón de la 18ª dinastía. El avión había registrado aproximadamente 33.219 horas de vuelo y 7.556 ciclos de despegue y aterrizaje. A los mandos de la aeronave se encuentra el capitán Ahmed El Habassi, de 57 años. El primer oficial, Adel Anwar, de 36 años, que había cambiado su turno con otro copiloto para poder volver a casa a tiempo para su boda. El capitán de relevo, Rauf Nour El-Din, de 52 años, y el primer oficial de relevo, Gamet Al-Batouti, de 59 años. Además, también viaja con ellos el piloto jefe de la aerolínea para el Boeing 767, el capitán Hatem Rusdi. El capitán El Habassi era un piloto veterano que había estado con Egyptair durante 36 años y había acumulado alrededor de 14.400 horas de vuelo en total, más de 6.300 de las cuales fueron en el 767. El primer oficial de relevo, Al-Batouti, tenía cerca de 5.200 horas de vuelo en el 767 y un total de aproximadamente 12.500 horas de vuelo totales. De las 217 personas a bordo, 100 son de procedencia estadounidense, 89 de Egipto, incluida la tripulación, 21 canadienses y las 7 restantes de otros 4 países. Entre los pasajeros egipcios hay 33 oficiales de la Fuerza Aérea que regresaban de su formación en Estados Unidos, incluidos 2 generales de brigada y un coronel. A la 1:19 de la madrugada, el vuelo 990 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su trayecto hacia Egipto. A los mandos está el capitán Habassi junto con el primer oficial Anwar. Todo transcurrió con normalidad durante los primeros 20 minutos. Luego, a la 1:40, el primer oficial de relevo, Batouti, entró en cabina. Cabe destacar que aunque Batouti actuaba como primer oficial, le llamaban capitán, ya que normalmente era el puesto que había ocupado en la Fuerza Aérea Egipcia. Incluso había dado órdenes personalmente a algunos de los pilotos que hoy hay en el vuelo. Ya estás por aquí. No te toca tomar mi puesto hasta la mitad del vuelo. Sí, pero yo he dormido muchas horas ya. Pero me tendrías que haber avisado, no voy a irme ahora. Mira, me iré un rato a comer algo y vuelvo para sustituirte. En ese momento, el primer oficial de relevo salió por la puerta y el primer oficial a los mandos mostró su disconformidad con el capitán. Este hombre hace siempre lo que quiere. Sí, ya veo, pero no voy a crear un conflicto por esto. Poco después, el primer oficial de relevo, Batouti, regresó a la cabina y el primer oficial Anwar cedió su asiento sin protestar. En estos momentos son la 1:42 de la madrugada. Durante los siguientes minutos, Habassi y Batouti conversaron con normalidad. Después, a la 1:48, Habassi anunció que quería ir al baño antes de que más gente quisiera hacer uso del mismo. Salió de la cabina dejando a Batouti solo a los controles. El primer oficial Batouti dijo algo ininteligible para sí mismo y luego agregó en voz baja la frase «Confío en Dios».
Unos 30 segundos después, Batouti desactivó el piloto automático y tomó el control manual del avión. Durante unos segundos más no hizo nada. Luego susurró de nuevo "confío en Dios". Redujo la potencia del motor al ralentí y de repente inclinó el morro del avión 40 grados hacia abajo. Con una rapidez aterradora, el 767 comenzó a hundirse hacia el mar. El capitán Havasi canceló inmediatamente su viaje al baño y logró abrirse paso hasta la cabina. A pesar de las condiciones de gravedad casi nula, en el interior, Batouti sostuvo la columna de control hacia adelante repitiendo una y otra vez "confío en Dios". Pero no había cerrado la puerta y Havasi logró volver a entrar en la cabina solo 11 segundos después de que comenzara la inmersión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?, gritó Havasi mientras volvía a subirse a su asiento. "Confío en Dios", susurró Batouti. El vuelo 990 aceleró cada vez más rápido, superando su velocidad operativa máxima y activando la alarma de precaución principal. ¿Qué está pasando?, preguntó nuevamente el capitán Havasi, pero Batouti no respondió. Havasi se dio cuenta de que los motores estaban al ralentí. ¿Qué es esto? ¿Por qué apagaste los motores?, gritó. Al mismo tiempo, empezó a tirar de la columna de control para sacar el avión de la picada, que había aumentado a una vertiginosa velocidad de descenso de 39.000 pies por minuto. Lentamente pero con seguridad, Havasi empezó a dominar a Batouti, que seguía intentando empujar el morro hacia abajo. Pero cuando Havasi intentó aumentar la potencia del motor, descubrió que Batouti había cambiado el interruptor de flujo de combustible a la posición de corte, lo que provocó que ambos motores se apagaran. Varias veces Havasi gritó: ¡Arriba conmigo! ¡Ayúdame!, mientras intentaba que Batouti lo ayudara a salir del picado, pero aún así seguían trabajando el uno contra el otro, haciendo que los elevadores izquierdo y derecho se movieran en direcciones opuestas. Unos segundos después, los motores se apagaron por completo y el avión perdió toda la energía eléctrica. Las cajas negras dejaron de grabar y el transpondedor del avión desapareció de las pantallas de radar de los controladores. Lo que sucedió dentro de la cabina del vuelo 990 a partir de ese momento nunca se sabrá. Sin embargo, varias instalaciones en el noroeste de Estados Unidos siguieron rastreando al 767 en el radar primario durante 2 minutos después de la pérdida de potencia. El avión pareció tocar fondo a una altitud de unos 16.000 pies, volvió a ascender a 25.000 y luego entró en un segundo picado, cayendo de nuevo hacia el mar a una velocidad de 20.000 pies por minuto. Esta vez no se recuperó. Estresado más allá de sus límites, el fuselaje comenzó a desintegrarse, el motor izquierdo se desprendió del ala y las superficies de control se desprendieron de sus soportes. Finalmente, a la 1:52, el vuelo 990 de Egyptair se estrelló en el océano Atlántico a 96 km al sur de la isla de Nantucket, matando instantáneamente a las 217 personas a bordo. ¿Qué había pasado? ¿Había cometido el primer oficial un asesinato en masa? La investigación del accidente comenzó como cualquier otra. El avión se estrelló en aguas internacionales, lo que legalmente le dio jurisdicción a Egipto sobre el caso. Pero como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos tenía mucha más experiencia, el presidente egipcio Hosni Mubarak le pidió que se hiciera cargo de la investigación. 9 días después del accidente, una búsqueda submarina había descubierto las 2 cajas negras del avión, que fueron cuidadosamente extraídas del fondo del mar y enviadas a Washington DC para su análisis. En una sala de la NTSB, los investigadores estadounidenses y egipcios escucharon por primera vez la grabación de voz de la cabina. Lo que oyeron fue sorprendente. No se hablaba de una emergencia, no había señales de ningún fallo mecánico, solo los sonidos del viento, las alarmas y Batouti susurrando en voz baja: confío en Dios, una y otra vez. Esto les hizo pensar que casi con total seguridad, Batouti había estrellado el avión deliberadamente. Un representante de Egyptair, que escuchó la grabación, aparentemente salió de la sala pálido y no se supo nada más de él. No pasó mucho tiempo antes de que se filtrara a la prensa el contenido del CVR. Los informes de la prensa afirmaban falsamente que Batouti había dicho: «He tomado mi decisión, pongo mi fe en las manos de Dios», y que había recitado una oración musulmana mientras el avión se estrellaba. De la noche a la mañana,
el vuelo 990 de Egyptair pasó de ser un accidente aéreo a un importante incidente internacional. Egipto acusó rápidamente a los medios estadounidenses de una campaña de desprestigio, trayendo expertos que señalaron que la traducción correcta del estribillo de Batouti era «confío en Dios», sin más. De hecho, las autoridades egipcias no solo rechazaron la mala traducción, sino que rechazaron la posibilidad de que Batouti hubiera estrellado el avión intencionadamente. Entre las teorías, los investigadores egipcios sugirieron un posible fallo de los elevadores del avión. Se argumentó que si dos actuadores de un elevador fallaban simultáneamente, podría causar un descenso pronunciado similar al que experimentó el vuelo 990. Aunque se encontraron remaches cortados en el conjunto de la palanca acodada, los análisis demostraron que esta falla no estaba conectada al accidente. Además, un fallo de este tipo sería recuperable tirando de los controles, lo cual no ocurrió. La NTSB desmintió todas las hipótesis egipcias a través de pruebas matemáticas y simuladores, demostrando que ningún fallo mecánico conocido podría explicar las maniobras realizadas por el avión. Mientras tanto, el FBI buscaba un posible motivo para las acciones de Batouti. Sobre el papel, no había indicios de tendencias suicidas. Tenía una familia, planes de jubilación y acababa de comprar un regalo para su hijo antes del vuelo. Tampoco era un fundamentalista religioso. Sin embargo, surgieron acusaciones sobre su comportamiento en Nueva York, donde había acosado sexualmente a empleadas y huéspedes del hotel donde se alojaba. Estas conductas llevaron al piloto jefe Hatem Rasdi a reprenderlo poco antes del vuelo. La situación se agravó con las declaraciones de Hamdi Hanafi Taha, un piloto de Egyptair que desertó al Reino Unido. Según Taha, Rasdi había informado a Batouti de que sería relevado de sus vuelos transatlánticos debido a su conducta, lo cual representaba un golpe financiero y emocional para él. Este incidente podría haber sido la gota que colmó el vaso para Batouti, quien ya sentía que su carrera estaba estancada. A pesar de haber alcanzado un alto rango en la Fuerza Aérea Egipcia y entrenado a muchos pilotos de Egyptair, nunca ascendió más allá de primer oficial debido a su bajo nivel de inglés. Esta frustración lo llevó a ocultar su rango de primer oficial en público. El comportamiento de Batouti durante el vuelo refuerza la teoría de que sus acciones fueron deliberadas. Después de pedir un cambio de turno inusual, se quedó solo en la cabina, desactivó el piloto automático, inclinó el avión hacia abajo y apagó los motores, ignorando las advertencias del capitán Habassi al regresar a la cabina. Cuando Habassi intentó recuperar el control, Batouti persistió en empujar los mandos hacia abajo. La NTSB publicó su informe en 2002, concluyendo que el accidente fue causado por las acciones de Batouti, aunque evitó utilizar términos como suicidio o intencionado para mantener las relaciones diplomáticas. A pesar de esto, Egipto siguió negando esta versión, argumentando que la teoría del suicidio se basaba en una mala traducción de las grabaciones, donde Batouti repetía la frase «confío en Dios». Sin embargo, esta interpretación ignora las pruebas contundentes que muestran que nunca intentó recuperar el avión. La opinión pública egipcia rechazó las conclusiones estadounidenses, considerándolas un ataque colonialista para culpar a un país del tercer mundo y proteger a Boeing. Un tiempo después, algunos investigadores egipcios admitieron en privado que sabían la verdad, pero que respondían a presiones políticas desde las más altas esferas del gobierno, incluida la del presidente Mubarak. Este accidente dejó pocas lecciones prácticas para la aviación. Sin embargo, como medida de precaución, las aerolíneas estadounidenses implementaron la regla de que siempre debe de haber 2 personas en la cabina de mando. A día de hoy, el motivo exacto detrás de las acciones de Batouti sigue siendo incierto, pero las pruebas dejan claro que estrelló el avión deliberadamente, llevándose consigo la vida de 217 personas. Ya han pasado 20 minutos desde el despegue del 737 en Xiamen. Los pasajeros se han desabrochado los cinturones y un joven sentado en la fila 16 se levanta con un ramo de flores en la mano. Camina hacia la cabina mientras todos le miran. Está nervioso, y algunos de los pasajeros piensan que va a declararse a alguna de las azafatas. Cuando llega a la zona donde se encuentran los auxiliares de vuelo les comenta que trae este ramo para los pilotos.
En China, la festividad de la luna está teniendo lugar y es algo habitual regalar flores como gesto de buena suerte. ...2 de octubre de 1990... Aeropuerto de Xiamen, Fukien, China. Pasan unos minutos de las 6 de la mañana y aquí, el vuelo 8301 de la aerolínea china Xiamen Airlines está esperando a que todos sus pasajeros embarquen en el avión. Este vuelo saldrá hacia Guangzhou a las 06:55 de la mañana, un trayecto bastante habitual y que no llega a las 2 horas de duración. El avión es un 737-200 que, aunque pertenece a la aerolínea Xiamen Airlines, lleva los colores de la CAAC o Administración de Aviación Civil China, algo bastante común en la época. El Boeing 737 es un avión de pasajeros bimotor a reacción de fuselaje estrecho para vuelos de medio a corto alcance. Fabricado y desarrollado por la compañía estadounidense Boeing desde 1967, el 737 se desarrolló como una versión derivada de los Boeing 707 y 727, con un menor coste, menor tamaño y bimotor. El 737 se empezó a diseñar en 1964, realizando su primer vuelo en 1967. Entró en servicio el 10 de febrero de 1968 con la aerolínea Lufthansa. A los mandos del vuelo 8301 está el capitán Shen Long-yu, de edad y experiencia desconocidas. Junto a él, otros 8 miembros de la tripulación y un total de 93 pasajeros. A las 06:57, el 737 comenzó a rodar por la pista de despegue del aeropuerto de Xiamen. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Guangzhou. Han pasado 20 minutos desde el despegue del vuelo 8301. Los pasajeros se han desabrochado los cinturones y un joven sentado en la fila 16 se levanta con un ramo de flores en la mano. Camina hacia la cabina mientras todos le miran. Está nervioso y algunos pasajeros piensan que va a declararse a alguna de las azafatas. Cuando llega a la zona donde se encuentran los auxiliares de vuelo, les comenta que trae este ramo para los pilotos. En China, la festividad de la luna está teniendo lugar y es algo habitual regalar flores como gesto de buena suerte. Los auxiliares acceden a dejarle pasar a la cabina, y una vez dentro, cierra la puerta, tira el ramo de flores al suelo y se desabrocha la camisa. Esto que ven en mi cintura son explosivos. Por favor, no me hagan detonarlos o moriremos todos. Salgan ahora mismo todos de la cabina excepto el piloto al mando. La tripulación hizo caso. Salieron todos y cerraron la puerta dejando en el interior al capitán y al secuestrador. El secuestrador se dirigió al piloto en tono amenazante pidiéndole que desviara el vuelo hacia Taiwán. Se encontraban a una distancia similar a la del aeropuerto de Guangzhou, así que el secuestrador sabía que no habría problema en llegar allí. El piloto asintió y siguió a los mandos de la aeronave. En los años 80 era frecuente que muchos chinos con problemas legales se refugiaran en Taiwán. Las relaciones políticas entre los dos países eran nulas y Taiwán ofrecía asilo, empleo y dinero a todo chino que quisiera huir del comunismo. El problema es que para llegar allí se veían obligados a un terrible y caro viaje en pequeños barcos dirigidos por mafias ilegales o, como en este caso, a secuestrar un avión, algo que se hizo más que frecuente durante los años 80 y 90. El piloto ha engañado al secuestrador. La aerolínea tiene un protocolo preparado para este tipo de casos y el capitán lo está siguiendo a la perfección. Ha paralizado las comunicaciones después de alertar a las autoridades de que el vuelo 8301 está secuestrado y le ha dicho al secuestrador que va en dirección a Taiwán, pero realmente no han cambiado el rumbo, sigue en dirección Guangzhou.
A las 8:30 de la mañana se encuentran en patrón de espera sobre el aeropuerto. El secuestrador aún no tiene ni idea de dónde están y amenaza al piloto. Quiere saber la posición exacta y cuánto les queda para llegar a Taiwán. Mientras tanto, reciben un aviso por radio. 8301, tienen permiso para aterrizar en cualquier aeropuerto de China o en otro país si así lo desean. El secuestrador, al oír esto, se calmó. Cree que sus planes están saliendo a la perfección, pero el capitán le alerta. No hay combustible para llegar a Taiwán. Debemos de aterrizar en Hong Kong. El secuestrador no acepta la propuesta y vuelve a amenazar con hacer estallar los explosivos. No sabe que lo que el capitán le dice es totalmente cierto. Después de volar 90 minutos hacia Guangzhou y el tiempo que llevan dando vueltas, ya no hay combustible para ir a Taiwán. A las 9 de la mañana el capitán comienza a descender. El combustible está en mínimos y tienen que tomar tierra urgentemente. El secuestrador se da cuenta de que no están en Taiwán ni en Hong Kong. Ahora es consciente de que ha sido engañado y que donde realmente están es en Guangzhou. Comienza a forcejear con el capitán. Está muy cabreado y quiere tomar el control del avión. El capitán se lo impide como puede, pero están muy cerca del aeropuerto y descendiendo. Ni siquiera están encarados a una de las pistas de aterrizaje. No hay tiempo. Están a 100 pies de tocar suelo. Siguen peleando en cabina mientras el piloto mueve sus controles como puede para evitar el desastre. Cuando están a punto de posarse sobre el terreno en una zona de hangares del aeropuerto, el 737 roza con su ala la cabina de un 707 en el que solo estaba el capitán mientras cargaban combustible. El vuelo 8301 va ahora totalmente descontrolado a ras de suelo. Posa su tren de aterrizaje a gran velocidad y comienza a rodar a través de pistas y zonas verdes. En cabina siguen peleando. El avión no se para y finalmente acaban chocando contra un 757 cargado de pasajeros que esperaba para despegar en una de las pistas. El piloto del 707 resultó herido. En el 757 murieron 46 pasajeros y en el vuelo 8301 de Xiamen perecieron 82 de los 102 ocupantes, incluidos el piloto y el secuestrador. ¿Qué había pasado? ¿Se pudo evitar esta catástrofe? La investigación no arrojó muchos datos relevantes, excepto el nombre del secuestrador conocido como Jiang, de tan solo 21 años, y su situación en el país, buscado por las autoridades por haber robado 17.000 yuanes, unos $3.000 de la época, dinero que le fue entregado en la empresa en la que trabajaba para realizar varias compras. También se indica que no se encontró ningún explosivo en el cuerpo del secuestrador. Al parecer eran simulados, práctica habitual en este tipo de secuestros aéreos en China en aquellos años. De hecho, hay datos de algún intento de secuestro en el que la amenaza era una pastilla de jabón, intentando hacer creer a los pilotos que podría hacerla estallar. Pero volviendo al desastre, surge una gran duda. ¿Por qué el aeropuerto de Guangzhou seguía con su actividad normal sabiendo que había un avión secuestrado dando vueltas sobre ellos? Si hubiesen despejado las pistas, quizá no habría habido que lamentar ningún fallecido. «12 minutos después del despegue del vuelo 9525, un asistente de vuelo entró en cabina y los 3 miembros de la tripulación discutieron los eventos ocurridos en tierra en Barcelona, incluido el retraso de 26 minutos. El capitán Sondenheimer mencionó además que no pudo usar el baño antes del despegue y que necesitaría tomar un descanso para hacerlo durante el vuelo. El primer oficial Lubitz le comentó que podía ir en cualquier momento, pero Sondenheimer decidió prudentemente esperar hasta que el avión estableciera la velocidad de crucero. Tras alcanzar los 38.000 pies,
El piloto automático niveló el avión y Sondenheimer propuso a Lubitz que se preparara para la sesión informativa de descenso, ya que la fase de crucero sería breve. ...24 de marzo de 2015... Aeropuerto de Barcelona El Prat, Cataluña, España. Son las 9:30 de la mañana y aquí, una A320 de la aerolínea de bajo coste Germanwings está estacionado a la espera de poder moverse hacia su pista de despegue. Es el vuelo 9525 con destino a Düsseldorf, que tenía como hora programada para su salida a las 9:24 de la mañana. La aerolínea de bandera alemana Lufthansa es conocida por su gran número de filiales de propiedad absoluta, de las cuales una de las más populares era Germanwings, una antigua división de Eurowings que se escindió en 2002 y fue adquirida por Lufthansa en 2009. Especializada en vuelos de bajo coste entre destinos europeos, Germanwings operó históricamente una flota de varias decenas de aviones de pasajeros de gama media e Airbus A320, antes de ser absorbida nuevamente por Eurowings durante la pandemia de COVID-19. Como todas las aerolíneas alemanas, tenía un historial de seguridad encomiable, sin haber sufrido ni un solo incidente o accidente grave. No se espera que el vuelo se enfrente a ninguna condición meteorológica adversa y el Airbus A320, de 24 años de antigüedad y matrícula DAIPX, se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. Tan solo presenta algunos defectos estéticos señalizados en el registro técnico. En el vuelo de hoy, los pasajeros proceden de 18 países distintos y representan a diversos ámbitos sociales. Entre ellos hay 2 cantantes de ópera que regresan de una actuación, familias que vuelven a casa después de unos días de vacaciones, empresarios que viajan por trabajo y un grupo de 16 estudiantes y 2 profesores de un instituto de la ciudad alemana de Halter Amse que regresaban juntos de un programa de intercambio en España. En total, 144 pasajeros abordaron el avión, junto con 6 tripulantes, incluidos 4 auxiliares de vuelo y los 2 pilotos. A los mandos, el capitán Patrick Sondenheimer, de 34 años, que contaba con 10 años de experiencia en los que acumuló alrededor de 6.000 horas de vuelo. Junto a él, el primer oficial Andreas Lubitz, de 27, que lleva menos de un año volando para Germanwings y que hasta ahora había acumulado apenas 630 horas de experiencia. Ambos acaban de volar el avión desde Düsseldorf y ahora estaban encargados de volarlo de regreso. Por fin, a las 9:55 de la mañana, el A320 de Germanwings comenzó a moverse hacia su pista de despegue. A las 10:01, con 26 minutos de retraso, el vuelo 9525 inició su carrera por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso hacia los 38.000 pies que sería su altitud de crucero, con expectativa de llegar a Düsseldorf en 90 minutos. 12 minutos después del despegue, un asistente de vuelo entró en cabina y los 3 miembros de la tripulación discutieron los eventos en tierra en Barcelona, incluido el retraso de 26 minutos. El capitán Sondenheimer mencionó además que no pudo usar el baño durante la escala y que necesitaría tomar un descanso para hacerlo durante el vuelo. El primer oficial Lubitz le comentó que podía ir en cualquier momento, pero Sondenheimer decidió prudentemente esperar hasta que el avión estableciera la velocidad de crucero. Tras alcanzar los 38.000 pies, el piloto automático niveló el avión y Sondenheimer propuso a Lubitz que se preparara para la sesión informativa de descenso, ya que la fase de crucero sería breve. A lo que el copiloto Andreas Lubitz respondió crípticamente: «Ojalá, ya veremos». Minutos después, el capitán Sondenheimer respondió normalmente a las llamadas de radio desde el centro de control de área de Marsella, en el sur de Francia.
Germanwings 9525, vuele directo hasta el punto de referencia Irmar. Directo Irmar. Merci. Germanwings 9525. Después de esto, con el avión en piloto automático, estabilizado a 38.000 pies y a unos minutos de comenzar el descenso hacia Alemania, el capitán anunció a su copiloto que era el momento en el que iba a usar el baño. Entregó las comunicaciones a Lubitz y salió de la cabina. Durante los siguientes 19 segundos, Andreas Lubitz no hizo absolutamente nada. Pero después de este tiempo, en el que jamás sabremos qué pasó por su cabeza, alargó el brazo y giró la rueda de altura objetivo del piloto automático. Lo hizo hasta dejarla en 100 pies, la altitud más baja que puede seleccionar un piloto. En respuesta, el modo vertical del piloto automático cambió a descenso abierto, en el que el piloto automático ajusta la actitud de cabeceo para mantener una velocidad aerodinámica objetivo mientras el acelerador automático mantiene la potencia del motor a ralentí. El avión comenzó a descender, rápidamente al principio, antes de establecerse en un valor rápido pero seguro de 3.000 pies por minuto. Lubitz permanecía totalmente en silencio. En cabina tan solo se escuchaba su respiración constante y pausada. A los 43 segundos, el primer sonido. Lubitz ajustando su silla. 100 segundos después, comenzó a jugar con el selector de velocidad aerodinámica objetivo, incrementando la velocidad de 273 a 323 nudos, unos 600 km por hora. En ese momento Lubitz recibió la llamada del controlador encargado de seguir su vuelo. Germanwings 9525, ¿a qué altura están autorizados? Pero el copiloto Andreas Lubitz continuó en silencio. El A320 se encontraba en esos momentos a 30.000 pies y descendiendo. Al frente, cada vez más cerca, las montañas de los Alpes franceses. Después de esta llamada hubo otras dos que nadie respondió. El controlador, muy preocupado, avisó a la Fuerza Aérea Francesa. No muy lejos de la zona en la que volaba el avión, había una base que contaba con varios cazas. A las 10:34 y 31 segundos se escuchó el sonido de un timbre, indicando que alguien estaba tratando de entrar en cabina. Normalmente, un miembro de la tripulación que regresa escribe un código de entrada en el teclado de la puerta, lo que activa un timbre. El piloto puede entonces echar un vistazo a una transmisión en vivo del área de entrada para determinar si debe permitir que la persona entre. Si es así, el piloto debe mover el interruptor de bloqueo de la puerta de normal a desbloquear, lo que permite que la puerta se abra desde el exterior. Andreas, soy yo. ¿Qué haces? ¡Abre la puerta! Pero Lubitz no lo dejó entrar. De hecho, el timbre nunca volvió a sonar, lo que sugiere que Lubitz no solo no movió el interruptor a la posición desbloquear, sino que en realidad lo movió a la posición bloquear, que se usa para denegar el acceso no autorizado. Cuando se selecciona el interruptor en bloquear, se deshabilita todo el uso del teclado de la puerta durante 5 minutos. Después de esto, Lubitz volvió a girar la rueda de velocidad objetivo, seleccionando el máximo posible en este avión de 350 nudos, unos 650 km por hora. Obedientemente, el piloto automático inclinó el morro hacia abajo y el avión aceleró aún más. Fuera, el capitán no paraba de golpear la puerta. Los pasajeros ya eran conscientes de que algo no iba bien. Desde las ventanillas, las montañas cada vez se veían más cerca y la gran velocidad a la que descendían hizo que el pánico fuera en aumento. Entre los más cercanos a la cabina alguien gritó: ¡Por el amor de Dios, abran esa puerta! El capitán pidió a sus auxiliares algo para poder abrir. «Necesito algo para hacer palanca», gritó. Rápidamente fueron a buscar algún objeto que sirviera al capitán, aunque fuera a base de golpes. Un par de minutos después, volvieron con un objeto indeterminado. Algunos medios hablan de un hacha,
pero nunca sabremos qué utilizó el capitán. Golpeó la puerta una y otra vez gritando: ¡abre la maldita puerta! Pero la puerta, creada precisamente para aguantar golpes e incluso balas, no cedía. ¿Qué podría estar sintiendo el capitán Sondenheimer en esos terribles momentos, mientras escuchaba los gritos de los pasajeros sabiendo que estaba librando una batalla perdida para salvar 150 vidas? La puerta era demasiado fuerte, pero aún así luchó hasta el final. Mientras, Lubitz seguía sentado allí dentro, con la respiración tranquila, ignorando los gritos y golpes frenéticos y haciendo caso omiso del sistema de advertencia de proximidad al suelo que comenzó a sonar en ese preciso momento. Terrain ahead. Pull up. Sink rate. Pull up. Terrain. Segundos después, el avión con 150 personas a bordo se estrellaría contra la ladera de una montaña. Nadie a bordo pudo sobrevivir a semejante impacto. A las 10:48, el caza despegó y se dirigió a toda prisa a la zona donde se había visto por última vez al vuelo 9525. El lugar del accidente se encontró sorprendentemente rápido, a las 11:01. Poco después de llegar a la zona, el piloto avistó restos humeantes en el Ravin du Rosé. Los helicópteros de rescate se pusieron en marcha inmediatamente para buscar supervivientes, pero cuando llegaron, los rescatadores se quedaron sin esperanza. Lo que una vez fue un Airbus A320 yacía destrozado en innumerables fragmentos, el más grande de los cuales no tenía ni un par de metros de diámetro. Al descender en rappel hasta el lugar, se encontraron también con una masacre humana. ¿Qué había pasado? ¿Por qué hizo esto el copiloto? El accidente destrozó la vida de cientos de personas, conmocionó a los empleados de Lufthansa y marcó para siempre la ciudad de Halte-Ramsey, que perdió a 16 adolescentes de un solo golpe. Los datos disponibles públicamente rastreaban claramente el largo y constante descenso del vuelo, lo que demostraba que el avión estaba bajo control y parecía estar operando normalmente en todo momento. El avión nunca superó su envolvente de vuelo normal, no se hicieron llamadas de socorro y los sistemas de notificación automatizados nunca señalaron ningún fallo técnico a la empresa. Para los investigadores franceses de la BEA, enviados para ocuparse del caso de acuerdo con el derecho internacional, las únicas respuestas provendrían de las dos cajas negras del avión. Por un golpe de suerte, un rescatador se topó con la grabadora de voz de la cabina pocas horas después del accidente, y la llevó de inmediato a la sede de la BEA en París. Al comprobar que la memoria no estaba dañada, los investigadores pudieron descargar la grabación y escuchar su contenido solo unas 24 horas después del accidente, un tiempo de respuesta inusualmente rápido. Los investigadores, atónitos por lo que habían escuchado en el CVR, solo pudieron concluir que el primer oficial Andreas Lubitz había estrellado deliberadamente el avión en un acto atroz de asesinato en masa. Sin duda se consideraron otras explicaciones, pero ninguna encajaba con las pruebas obtenidas. Basándose en estas pruebas, solo 2 días después del accidente, la BEA anunció al mundo que el accidente del vuelo 9525 había sido un acto intencionado del primer oficial. La conferencia de prensa cambió radicalmente el debate público sobre el accidente y perturbó profundamente a la industria aérea. No era la primera vez que algo así sucedía. De hecho, había sucedido al menos 5 veces más anteriormente. Pero la tragedia de Germanwings puso el fenómeno en la mira del público de una manera que no lo habían hecho las otras. Expresando el horror y la repulsión en nombre de su compañía, el director ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr, dijo a la prensa: si una persona se lleva a otras 149 a la muerte con ella, existe una palabra que lo define y no es suicidio. A partir de ese momento, la investigación del accidente, llevada a cabo en paralelo por expertos en seguridad y autoridades judiciales, comenzó a centrarse en lo que llevó a Andreas Lubitz a cometer un acto tan atroz y que nadie se diese cuenta de su estado mental.
Para contar esta historia, los investigadores necesitaban regresar a la tranquila y lujosa ciudad de Montabaur, en la Renania alemana, donde Lubitz creció y comenzó a interesarse por volar aviones. Hijo primogénito de un banquero y una profesora de piano, Andreas Günther Lubitz nació el 18 de diciembre de 1987 en la ciudad bávara de Neuberg. Aunque su familia se trasladó al otro lado del país, a Montabaur, mientras él todavía estaba en la escuela. Según la mayoría de las versiones, fue un niño normal, y más tarde, un adulto normal. También expresó su deseo de volar desde una edad temprana, y la pasión nunca lo abandonó. Su primera experiencia de vuelo fue en un club local de vuelo sin motor a la edad de 14 años, y siguió siendo un asistente regular del club hasta bien entrada la edad adulta. De hecho, tan pronto como terminó la escuela secundaria en 2007, solicitó ingresar al programa interno de capacitación de pilotos de Lufthansa, donde su pasión y dedicación le resultaron muy útiles. De 6.530 solicitantes, fue uno de los 384 seleccionados para comenzar la capacitación de piloto comercial. Todo parecía ir por buen camino, hasta que en el verano de 2008, Lubitz cayó de repente en una profunda y devastadora depresión. El 5 de noviembre de ese año, apenas 2 meses después de haber comenzado su formación inicial, se retiró alegando razones médicas. En un esfuerzo por recuperar el rumbo de su vida, empezó a tomar antidepresivos y al cabo de un tiempo empezó a mostrar mejoras. En abril de 2009, Lubitz solicitó la primera renovación anual de su certificado médico, necesario para poder volar un avión. Pero los médicos del Centro Aeromédico de Lufthansa le denegaron la solicitud debido a que sufría una depresión grave y a que estaba tomando medicación para ello, lo que le hacía no apto para volar según la legislación europea y alemana. Con la ayuda de su psiquiatra, Lubitz pudo finalmente poner fin al tratamiento y en julio de 2009 se declaró que estaba totalmente recuperado. Tras volver a solicitarlo, el Centro Aeromédico de Lufthansa decidió emitirle un nuevo certificado médico, pero con condiciones. Si volvía a sufrir depresión, el certificado perdería su validez de inmediato. Durante 2 años, trabajó como asistente de vuelo para Lufthansa, hasta que se abrió una plaza y fue asignado a la división Germanwings. Posteriormente, completó un curso de habilitación de tipo Airbus A320, aprobó su verificación de competencia y comenzó a transportar pasajeros como primer oficial del A320 para Germanwings en otoño de 2014. Durante todos estos años, Lubitz renovó su certificado médico cada 12 meses sin incidente. En ningún momento volvió a sufrir depresión y su certificado médico fue renovado sin mayores dificultades. Sin embargo, todo esto cambió en diciembre de 2014, cuando la depresión de Lubitz regresó de repente. Esta vez, los síntomas eran diferentes y más siniestros. Se quejaba de que estaba perdiendo la visión, pero varios médicos no pudieron encontrar nada malo en su vista. Los médicos sugirieron que podría estar sufriendo un trastorno psicosomático, en el que los factores psicológicos dan lugar a síntomas aparentemente físicos, pero Lubitz supuestamente se resistía a la idea. Posiblemente porque los médicos querían que tomara medicamentos psicoactivos que invalidarían su certificado médico. Durante los primeros meses de 2015, cuando su desesperación se acentuaba, visitó al menos a 4 médicos diferentes y a varios psiquiatras, que le diagnosticaron depresión, ansiedad y otras enfermedades. En febrero, un médico le dio 8 días de baja por enfermedad, pero siguió trabajando de todos modos. Le recetaron zopiclona y mirtazapina, ninguna de las cuales estaba aprobada para pilotos. Finalmente se tomó varios días de baja por enfermedad, pero en general ignoró las solicitudes de sus médicos de que dejara de trabajar. Según las leyes de confidencialidad médica, la única forma de que Germanwings supiera que sus médicos estaban emitiendo bajas por enfermedad era que Lubitz enviara los avisos a su empleador, pero no lo hizo. El estado mental y físico de Lubitz era muy malo y vivía con un miedo constante: perder su licencia de vuelo. La mente de Lubitz acabó por desviarse hacia la ideación suicida y la paranoia. Por las noches no podía dormir más que unos pocos momentos dispersos. A principios de marzo, empezó a buscar en internet formas de suicidarse.
Su médico le diagnosticó una posible psicosis, una enfermedad caracterizada por delirios y dificultad para determinar lo que es real, lo que provocó que lo derivaran a un hospital psiquiátrico y lo dejaran 19 días de baja por enfermedad. Días después, su psiquiatra le recetó 2 medicamentos más, escitalopram y zolpidem, pero aún así, siguió volando. En algún momento a mediados de marzo comenzó a buscar en internet información sobre la seguridad de las puertas de la cabina del Airbus A320. Luego, el domingo 22 de marzo escribió varias notas en un papel en las que incluía las letras BCN y las palabras Decisión Domingo. La policía encontraría más tarde el trozo de papel en la basura de su apartamento. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia de Lubitsch es que la mayoría de quienes lo conocían pensaba que era una persona normal. Amaba su trabajo, pasaba tiempo con sus amigos, tenía pasatiempos, tenía novia. Pocas personas en su vida vieron algo extraño en su comportamiento en los meses previos al accidente, a pesar de que los registros médicos mostraban que estaba cayendo en una espiral de desesperación y delirio. De hecho, algunas de las personas cercanas a él todavía se niegan a creerlo. Sus padres, por ejemplo, han enfurecido a las familias de las víctimas en varias ocasiones al protestar públicamente por la inocencia de su hijo. Desde el punto de vista de la seguridad aérea, el proceso mental exacto de Lubitsch importa mucho menos que la cuestión de si se le hubiera podido detener. Al final, un juez francés determinó que, según las leyes vigentes, la respuesta era no. Después de todo, no reveló nada sobre su estado mental en deterioro a sus compañeros de trabajo, familia o amigos, y especialmente, tampoco a su empleador. Tras el accidente, los expertos propusieron diversas medidas para reducir el riesgo de los pilotos, entre ellas la regla de que debe haber 2 miembros de la tripulación en la cabina en todo momento. Normalmente, esto significa que un asistente de vuelo debe esperar en la cabina cada vez que un piloto sale para ir al baño. Una política que existe en Estados Unidos desde hace muchos años, pero que no estaba ni está muy extendida en el resto del mundo. Aunque en su momento no fue un suceso ampliamente conocido fuera de Brasil, el vuelo 375 de BASP marcó un sombrío precedente que años después resonaría con gran fuerza en la historia de la aviación. Este incidente, ocurrido en septiembre de 1988, se convirtió en una señal de alerta que parecía anticipar lo que sucedería 13 años después, en la fatídica mañana del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. ...29 de septiembre de 1988... Aeropuerto Internacional de Confins, Belo Horizonte, Brasil. Son las 10:10 de la mañana, y aquí, un 737 de la aerolínea BASP está acomodando a 99 pasajeros que se disponen a viajar hasta Río de Janeiro. Esta ha sido su última parada antes de salir hacia el aeropuerto de Galeão. El vuelo 375 comenzó su trayecto en el aeropuerto de Porto Velho, realizando una primera parada en Brasilia. Después, una segunda escala tuvo lugar en el aeropuerto de Santa Genoveva, en Goiânia, y por fin, unos minutos atrás, el 737 de BASP aterrizó en Belo Horizonte. Viasao Aérea São Paulo, en inglés conocida como São Paulo Airways, o BASP para el resto del mundo, era una aerolínea con sede en São Paulo, Brasil, fundada el 4 de noviembre de 1933. Aunque durante la mayor parte de su existencia como empresa estatal había funcionado de forma notablemente buena, en los años 80 BASP se vio afectada por la ineficiencia y sus pérdidas se cubrían con inyecciones de capital estatal. En 1990, en el marco de las políticas neoliberales del gobierno brasileño que se estaban introduciendo en ese momento, BASP fue privatizada. La compañía enfrentó su peor crisis en 2004, cuando surgieron nuevas aerolíneas en el país, lo que llevó a la suspensión de los servicios a muchas ciudades brasileñas y la cancelación de vuelos. En diciembre de 2007, la compañía había dejado de volar por completo y se vio reducida a proporcionar servicios de mantenimiento a otras aerolíneas. Incluso durante los peores problemas de BASP, su experiencia y su personal de mantenimiento siempre habían sido muy valorados. Finalmente, en 2008 se declaró en quiebra.
En octubre de 2020, 9 aviones de la compañía, 7 Boeing 737-200 y 2 Airbus A300, seguían en tierra en el aeropuerto de Sao Paulo, muy deteriorados y en mal estado, siendo el precio de estacionamiento mayor que el valor de los propios aviones. Así que estos comenzaron a ser desmantelados y vendidos como chatarra en algunas subastas. A los mandos del 737 de VASP está el capitán Fernando Murilo de Lima e Silva. Junto a él se encuentra el copiloto Salvador Evangelista. En total, 105 personas a bordo del vuelo 375 de VASP. En 1988, en varios aeropuertos ubicados en el vasto interior de Brasil, los controles de equipaje eran prácticamente inexistentes y los protocolos de seguridad eran deficientes. Aprovechando esta vulnerabilidad, Raimundo, de 28 años, uno de los 99 pasajeros del vuelo 375, logró subir a bordo con un revólver calibre 32 escondido en su bolso de mano. A las 10:32 de la mañana, el 737 de VASP comenzó su carrera por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Río de Janeiro. A las 10:52, cerca de 20 minutos después del despegue y ya dentro del espacio aéreo de Río de Janeiro, Raimundo se levanta de su asiento, saca su revólver y anuncia el secuestro del vuelo. Acto seguido, se dirige a la puerta de la cabina e intenta abrirla. El auxiliar de vuelo Ronaldo Díaz se da cuenta del comportamiento de Raimundo y se acerca a él. Este le dice que quiere entrar en la cabina y le dispara rozándole la oreja. Con el tripulante aturdido por el disparo, Raimundo se acercó a la puerta de los pilotos y comenzó a disparar contra ella. En el interior, aparte de los dos pilotos, viaja un tercer tripulante, Gilberto Reñe. Una de las balas le ha impactado en una pierna y ha quedado herido en su asiento. Salvador Evangelista, el copiloto del vuelo, le pide al capitán que abra la puerta. Este autoriza la apertura con el objetivo de detener los disparos. En ese momento, Raimundo Nonato entra en la cabina y comunica a los pilotos que el avión está bajo su mando y que quiere desviarse hacia Brasilia. El capitán Murilo Lima, aprovechando la confusión inicial, utilizó el transpondedor para enviar la señal 7500, que significa interferencia ilícita en el avión, o lo que es lo mismo, secuestro de la aeronave. Una vez se envió esta comunicación, la CINDACTA, Centro Integrado de Defensa Aérea y Control del Tráfico Aéreo, intentó comunicarse con los pilotos. El copiloto respondió a la llamada y en respuesta el secuestrador le pegó un tiro en la nuca. Después de matar al copiloto, Raimundo apuntó con el revólver al comandante Murilo y volvió a exigir que la aeronave fuera desviada inmediatamente a Brasilia. El secuestrador explicó al piloto lo que iban a hacer bajo sus órdenes. No solo se desviarían hacia Brasilia, sino que además estrellarían el avión contra el Palacio de Planalto, la sede del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal brasileño. El capitán Murilo, al ver las ideas suicidas del secuestrador y tener la muerte tan cerca, inició un arriesgado proceso de convencimiento en la búsqueda de una solución improbable. Primero le habló de la cantidad de nubes y la baja visibilidad, seguidamente del poco combustible del que disponían, intentando hacer creer al secuestrador que era imposible llegar hasta el Palacio de Planalto. Después de varios minutos escuchando al piloto, Raimundo acabó desistiendo de su idea de estrellar el Boeing 737 contra el Palacio, pero siguió sin permitir que el comandante Murilo aterrizara el avión, que estaba ya casi sin combustible. Hay que tener en cuenta que el vuelo programado entre Belo Horizonte y Río de Janeiro era un vuelo muy corto, de apenas 1 hora, por eso el combustible de la aeronave era muy escaso desde el principio.
El comandante Murillo le sugirió un aterrizaje en Goianía, exactamente el punto que estaban sobrevolando, ya que el comandante se había dirigido hasta ahí mientras discutía con Raimundo. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Brasileña decidió enviar un Mirage 3 desde la base aérea de Anápolis para interceptar el 737 de BASF y monitorear el vuelo. Este interceptor supersónico estaba pilotado por el teniente Walter Ricardo Gallete. Poco después, Raimundo decidió cambiar de estrategia e instó al piloto a volar hacia Sao Paulo. Pero acto seguido, el capitán le avisó que no era posible, el combustible no era suficiente para volar hasta allí. El tiempo pasaba y el secuestrador se mantenía inflexible lanzando constantes amenazas al capitán. Murillo entonces, desesperado, apagó el piloto automático y decidió que la única salida para las más de 100 personas a bordo era desequilibrar de alguna manera al secuestrador y quitarle el arma, para de esta manera poder intentar aterrizar de manera segura. Unos segundos después, comenzó a realizar una maniobra acrobática nunca antes realizada con un avión de ese tamaño lleno de pasajeros. No salió como estaba previsto, pero sin darse por vencido, el capitán Fernando Murillo realizó otra maniobra muy arriesgada para un Boeing 737. Se lanzó en picado. Esta vez, aunque fuese de manera inicial, la estrategia funcionó perfectamente. Raimundo acabó volando dentro de la cabina. Pero tan pronto como el avión se volvió a estabilizar, el secuestrador logró ponerse de pie de nuevo empuñando su arma. El capitán consiguió convencer al secuestrador y finalmente el aterrizaje en Goianía, en el Aeropuerto Internacional Santa Genoveva, se realizó a las 13:45, sin apenas combustible. En tierra, el secuestro y las negociaciones continuaron durante varias horas. Sin rendirse, Raimundo Nonato prosiguió con el secuestro del vuelo 375 en tierra. A estas alturas, el 737 ya estaba rodeado por efectivos del Ejército y de la Policía Federal. El capitán Fernando Murillo tuvo una idea. Le propuso a Raimundo que exigiera un avión más pequeño pero con combustible suficiente para seguir adelante con su plan. Raimundo aceptó, pero con una condición: que él siguiera siendo el piloto del avión. El capitán Fernando aceptó dar su vida a cambio de la liberación de los 103 pasajeros y tripulantes. Esperaron durante 5 horas más hasta que la Fuerza Aérea Brasileña colocó un Embraer EMB-110 que cumplía con las exigencias del secuestrador. Minutos después, llevando como escudo humano al capitán Fernando Murillo, el secuestrador salió por la puerta de la cabina de los pilotos. Instantes después, un francotirador de la Policía Federal le disparó 3 veces. Raimundo cayó, pero aún así consiguió disparar al capitán. Por suerte, la bala impactó en la pierna de Murillo, que logró correr hasta refugiarse. Ya eran las 7 de la tarde en el momento de estos hechos. En este momento, por fin, terminó la operación rescate. Tras ser atendidos y hospitalizados en Goianía, el capitán y los miembros de la tripulación heridos fueron dados de alta poco tiempo después. Por el contrario, el secuestrador Raimundo Nonato, también hospitalizado por los disparos sufridos, murió pocos días después, víctima de una anemia falciforme no relacionada con el tiroteo. En su momento, la inesperada muerte del secuestrador desató especulaciones sobre si habría sido asesinado con una inyección letal administrada por la propia policía o los médicos del hospital. Tras salvar la vida de 104 personas, el capitán Fernando Murillo de Lima e Silva fue considerado un héroe nacional y condecorado con la Orden del Mérito Aeronáutico y la Medalla al Mérito Santos Dumont en 2001.
Sin embargo, el principal objetivo del atentado, el presidente de la República José Sarney, nunca le dirigió la palabra ni le hizo una llamada telefónica. El capitán Fernando Murilo de Lima falleció el 26 de agosto de 2020, a la edad de 76 años, debido a una insuficiencia respiratoria. Más de 2 décadas después de los hechos del VASP 375, la hija del copiloto Salvador Evangelista reveló que nunca recibió ninguna compensación económica y que el caso seguía en manos de la justicia brasileña. La hija del primer oficial solicitaba una indemnización por la falta de inspección de equipajes en el aeropuerto de Belo Horizonte. En 2011, Infraero, empresa encargada de los aeropuertos brasileños, fue condenada en segunda instancia a pagar una indemnización de 250.000 reales, unos 42.000 euros, a Wendy Evangelista, hija del copiloto. El tribunal consideró que el ingreso de un pasajero con un revólver en el avión fue un error grave, aunque en ese momento no existieran las normas de seguridad actuales. Tras lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, la CIA informó que Al Qaeda se basó en el caso del vuelo 375 para perfilar el plan de los atentados de Nueva York. También concluyó que si la seguridad aeroportuaria mundial se hubiera reforzado tras este grave acontecimiento, los atentados del 11 de septiembre de 2001 probablemente no habrían ocurrido. En el año 2000, el secuestro fue descrito en el libro Caixa Preta, del escritor brasileño Iván Santana. En 2023, la productora Scarlatti produjo una película sobre el caso, El secuestro del vuelo 375.